quiero bendecir a la mamá porque esta es una oportunidad en la medida que uno se va metiendo en la palabra y tiene este tipo de oportunidades. Miren, les vienen revelaciones increíbles y hay cosas, yo he tenido la oportunidad de estar en 3 ambientes, el ambiente empresarial, el ambiente político y hoy el ambiente de Dios. No digo cristiano, de Dios, porque somos hijos de Dios, ¿verdad? Porque si no caemos en religiosidad. Y yo creo que el más bendecido hoy voy a ser yo. Y la mamá me había dado un nombre que hablara del papel de la iglesia ante la sociedad. Yo quiero bendecir a Derben, mi hijo también, porque él es el que me ayuda con todos los monitoreos y me quita todos los sufrimientos cuando tengo que hacer presentaciones. Pero después de oír las proclamas de anoche, decidí cambiar la prédica. Y dije, le voy a llamar la almágana. Y por eso traje una almágana. Porque miren, la mamá y los profetas aquí nos han dado palabra. En esta casa ha habido profecía. En esta casa ha habido instrucción. O sea, no nos podemos quejar. Pero tenemos que cambiar la actitud y la mente en la que venimos operando. Yo les voy a decir una cosa, algunos van a salir gozosos y contentos, otros van a salir enojados. Pero yo aquí traigo la autorización del Espíritu Santo, porque me he estado metiendo toda la semana en oración, en intercesión, así que yo sé que lo que voy a decir viene de arriba. Y como dice el pastor Remo, cuando predica, si tienen algo nos vemos afuera, pues aquí nos vemos adentro con este martillo, si alguien tiene algún problema conmigo, ¿verdad? Vamos a hablar del papel de la iglesia ante la sociedad. Miren, todos sabemos que es necesario amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todo nuestro cuerpo. Y hoy más que nunca para reformar la nación. Lo que se dijo ayer es una secuencia divina que ha estado planificada en la eternidad. La mamá habló el domingo pasado de justicia divina. Martín llegó el viernes a San Pedro Sula y habló de levantarnos, de despertarnos. Y ayer, concatenando todo lo que se dijo, se requiere de pasar de lo espiritual a lo material, a lo real, porque Dios es espíritu. Todo lo que el Señor quiere que hagamos en esta tierra, tenemos que hacerlo nosotros, los hijos de Dios. Y allí está el detalle. Por eso Dios nunca pedirá a ninguno de nosotros hacer algo que no fuésemos capaces de lograr. Nada es imposible para Dios. Él siempre ha utilizado a personas iguales a usted y a mí para lograr su voluntad en la tierra. Porque Dios está levantando una generación de líderes encendidos y apasionados en cada sector de la sociedad. Dios va a levantar un ejército de reformadores que conmuevan naciones y transformen Honduras. Por eso, la tarea de la Gran Comisión sigue teniendo vigencia. Por tanto, dijo, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios también, hermanos, se interesa por cómo funcionamos juntos en sociedad. Como nuestras leyes promueven o van en contra de la justicia y la rectitud.
y cómo tomamos decisiones que nos afectan a todos, política, social y económicamente. Por eso la cita divina que se dio anoche va a marcar un hito en la historia de este país. Un antes, un hoy y un mañana. Y es importante que lo entiendan y lo asimilen, porque somos llamados a discipular a las naciones enteras y a enseñarles a observar todo lo que Dios ha mandado. Tenemos el poder del Espíritu Santo en nuestra vida y sin embargo, hoy no podemos desconocer que las sociedades se deterioran a nuestro alrededor. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a hacer el cambio que Honduras necesita? ¿Estamos dispuestos a ser agentes de transformación de lo que ayer Honduras Despierta decretó? Porque el plan original de Dios no ha cambiado. Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, señorear los peces del mar, las aves de los cielos y toda bestia que se mueva en la tierra. Tomemos la decisión de ser proactivos y arrebatar lo que espiritual y naturalmente nos corresponde. El problema es que estamos dormidos. Dios le dio sabiduría a la mamá en ponerle Honduras Despierta. Seguimos teniendo el mismo propósito y mandato hoy en día. Como seres humanos creados a imagen de Dios, este pasaje sobre el dominio nunca ha sido rescindido, pero lo dejamos ahí en la Biblia como que si fuera historia, como que si es para comentarlo, que Dios nos dio dominio. Dios los puso a ustedes como pastores y a nosotros como ovejas para tener dominio y gobernar como regentes de Dios. La Honduras que hoy tenemos es el resultado de la indiferencia de no aplicar este pasaje. La pregunta, ¿y entonces? Porque cuando leí esta palabra pensé, ¿por qué no hemos cumplido ese propósito? Al echar una mirada a Honduras, hoy en día, no puede ciertamente decir que ni siquiera hemos comenzado a llenar la tierra, a someterla y a tener el dominio en ninguna manera positiva. Porque en cambio la realidad que no podemos ocultar nos dice que vemos pobreza, vemos violencia, vemos enfermedad, vemos hambre y tiniebla y vemos corrupción por todos lados. Esta gráfica es elocuente. No la podemos esconder. Este es el pan de cada día cuando vemos las noticias. Pero nos hemos hecho ya tan insensibles que cada vez que salen noticias de muertos ya ni nos inmutamos. Cuando vemos violencia, cuando vemos niños sufriendo, cuando vemos pobreza, ya aprendimos a vivir con ella. Y Dios no quiere que sus hijos sean pobres. Ese no es el anhelo de nuestro Dios. Cuando vemos gráficas como esta, es un parámetro de tiempo. 50 años, y esto es del Fondo Monetario, solo para que tengan una idea, 50 años, el Producto Interno Bruto de Honduras no se ha movido. Sin embargo, ven a Costa Rica cómo va para arriba, y si la traspasáramos al día de hoy, ya Nicaragua nos pasó. ¿Qué quiere decir el reflejo de esto? Que no hay gobiernos
ni han habido gobiernos buenos en 50 años. No hay líderes mesiánicos, no hay salvadores que se pueden proclamar y decir, hemos hecho algo bueno, si cada día hay más bocas que mantener y el Producto Interno Bruto se mantiene igual. La siguiente gráfica, esta es una evolución de la relación de gobierno-pueblo, que es válida. Entre más se le pide al gobierno, más grande será y más pequeño será el pueblo. Entre más grande sea el gobierno, más dinero necesita. Entre más dinero tenga el gobierno, menos dinero tendremos nosotros y el pueblo. Entre menos dinero tenga el pueblo, más dependerá el pueblo del gobierno en dádivas, en regalías, en cosas que son populistas. Entre más dependa el pueblo del gobierno, menos libertad tendrá. Y entre menos libertad tenga el pueblo, más pobres seremos todos. Este es elocuente, habla sola. Nos hemos dedicado a engordar a los gobiernos a través del tiempo y el pueblo raquítico. Y quiero ser enfático, no estoy hablando de este gobierno, estoy hablando de la historia de Honduras en un plazo de 50, 60 años. Que circunstancialmente hoy hay un gobierno con un presidente que ha hecho cosas buenas, otras a lo mejor no son tan buenas, pero esta es la realidad. Porque el sistema que tenemos nos hace funcionar de esta manera. ¿Qué importa en una nación de economía que queremos tener? Lo más importante en lo natural, el nivel de empleo, la productividad, la distribución del ingreso y de la riqueza. Y miren, es inconcebible que a esta altura hayan hijos de Dios que estemos en situaciones precarias. Y es porque no manejamos las herramientas ni del reino ni de la tierra. Entonces, nos vivimos quejando día y noche porque en primer lugar, en lo natural tenemos que estar informados. ¿Y cuál es la herramienta básica para que en lo natural nosotros podamos accesar a la riqueza? El presupuesto de la nación. Y yo les aseguro que les digo, levanten la mano quienes conocen el presupuesto de la nación, tal vez uno o dos. Pero allí cada año se gastan, este año, 186,000 millones de lempiras. En la costa norte se van a invertir 17,000 millones de lempiras aquí en Cortés. ¿Cómo es posible que en 17,000 millones usted no pueda accesar un peso? O no pueda orientar a dónde poner su negocio y de qué ponerlo. Hay gente que en lo espiritual queremos bajar el diseño del cielo a la tierra, pero no lo concatenamos con lo natural. Y ahí es donde vienen los problemas. Porque somos apáticos, abúlicos y tenemos estructuras mentales que tenemos que romper. ¿Verdad? Miren, la distribución de la riqueza, es cierto, el presidente del Banco Central dijo esta semana con mucho orgullo, vamos a crecer al 3.4, somos una de las economías más sanas de América Latina, el otro va a crecer al 1%, el otro va a crecer al 2%. Sí es cierto, nosotros vamos a crecer al 3%, ustedes no van a crecer. Perdonen que se los diga. Porque el sistema hace que la distribución de la riqueza sea injusta. Vamos a crecer los maquiladores, vamos a crecer los que generamos energía cara, vamos a crecer los bancos, vamos a crecer los exportadores de melones, sandías, etcétera, vamos a crecer los mineros. La pregunta es, ¿ustedes creen que van a crecer?
No. El dinero en Honduras está concentrado en el 0.000000 y no sé cuánto 0,1% en unas cuantas familias. ¿Creen que eso es justicia? ¿Creen que esa es la justicia que Dios quiere para nosotros en Honduras? ¿Y qué estamos haciendo? Si nosotros somos los llamados a poseer, a tomar la tierra, a tener el dominio y ser mayordomo de los recursos que Dios nos ha dado para administrarlos. Miren, los cimientos de una nación, en una sociedad organizada, descansa en 4 pilares fundamentales. Una nación con principios bíblicos y temor a Dios. Hay educación, hay cultura y hay principios y valores. Eso nos lleva a tener un sistema de justicia que conduce a un sistema político que nos lleva a tener una economía sana. Como resultado, nos volveríamos una nación libre y próspera. Pero Honduras hoy, hasta en la madrugada, después de lo que se decretó, va a empezar a ser una nación con principios bíblicos y con temor a Dios. Pero nosotros tenemos que dar el primer paso. Miren, no podemos ser limosneros y con garrotes, perdónenme mi francés. Y no podemos andar invitando a otros pastores de otras iglesias que vengan a proclamar, a dar decretos, y nosotros en nuestra iglesia no empezar a activarnos, no empezar a motivarnos y dar el primer paso. Los hijos de esta casa que han recibido promesa, palabra, instrucción, a partir de hoy tenemos que empezar a caminar en lo que pasó en Honduras Despierta. Miren, lo que quieren en lo terrenal los seres humanos es la pirámide de la felicidad. Esta pirámide, yo le agregué algo que no tenía. Se me durmió, ahí está. Miren, yo le agregué temor a Dios. No estaba, porque la pirámide está basada en términos económicos. Pero si los hombres que en todas las facetas de la nación tenemos temor a Dios, vamos a actuar con libertad, vamos a hacer las cosas con libertad. La libertad nos trae justicia. La justicia nos da seguridad y confianza. La confianza hace que venga la inversión nacional y extranjera. Eso mueve la rueda de la inversión y la producción que genera los empleos que Honduras necesita. Y cuando hay producción y empleos, hay abundancia de bienes. La abundancia de bienes nos trae felicidad, que es el fin último del ser humano en la tierra. Pero la felicidad sin Dios está yuca. Y por eso tenemos que entender que si nosotros, que tenemos el entendimiento, no empezamos, ¿quién lo va a hacer? Los de afuera. Ya vimos los resultados de 50 años. Entonces la pregunta es, después de anoche, después de que nos mandaron a despertar, después que nos hemos decretado proféticamente que Dios va a tomar control de esta nación, ¿qué debe de hacer la iglesia? Pues debe de haber un movimiento en la nación que sacuda los cimientos de las estructuras en lo laboral, los negocios, la academia y el gobierno. A eso nos mandó ayer Honduras Despierta. No se equivoquen, no sé cómo lo entendieron, pero yo así tuve la revelación de que si queremos transformar los ambientes y caminar en lo profético, tenemos que cumplir esto.
Porque Dios está llamando a hombres y mujeres a dirigir sus empresas con principios bíblicos, siguiendo este ejemplo de líderes en derecho, en gobierno, en las ciencias, en las instituciones, porque todos están oyendo el llamado de Dios a regresar a sus preceptos en cada uno de sus campos. La gente se está dando cuenta que si no tiene a Dios en su corazón, puede ser empresario, científico, abogado, médico, político, lo que sea, no va a caminar. Desgraciadamente, el ruido del mundo hace que no pongamos atención. Y en nuestra iglesia, señores, no es la excepción. Miren, no se van a enojar en lo que les voy a decir, y si se enojan, pues enójense. Yo creí que el único sordo en esta iglesia era yo. Pero les voy a decir una cosa, aquí habemos un montón de sordos, porque la mamá ha gastado galío, ha gastado prédicas, aquí han habido pastores y profetas que han hablado, y no les entra ni para atrás ni para adelante. Y están bien cómodos ahí donde están. ¿Y saben qué? Yo creí que los políticos y los médicos hemos sufrido hoy ser pastor después de verlos a ellos. Ay, Dios mío, con estas ovejitas. Es yuca la vida. Con la gente que está aquí ya hubiéramos transformado La Lima. Con la gente que está aquí ya hubiéramos transformado Honduras. Si 12 apóstoles por 2000 años transformaron la humanidad, aquí hay como 2000 y no transformamos ni su casa. Honduras despierta. Dios quiere que construyamos una nueva Honduras. Nosotros se supone que somos la sal de la tierra. Pero hay veces parecemos pimienta. Hermanos, vayamos y liberemos el Jesús que hay dentro de nosotros. ¿Cómo vemos al Salvador encarnado manifestarse por medio de nosotros en nuestra sociedad? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería la sabiduría y la justicia de Dios si fueran incorporados en nuestras leyes, si fueran incorporados en el gobierno, en el educativo y en el mundo de los negocios? Pero miramos la sabiduría del hombre en lugar de mirar a Dios para obtener respuestas. Y estamos recogiendo, hermanos, una cosecha de impiedad. Lo que necesitamos es un cambio radical en nuestra perspectiva. Si no actuamos, nos volvemos cómplices por acción y omisión. Y enójese, aquí estamos llenos de cómplices. En esta casa se nos ha dado instrucción. En esta casa se nos ha dado palabra. En esta casa hay profetas. ¿Saben qué es lo que no hay? Salvo raras excepciones. Son hombres y mujeres que verdaderamente hayan nacido de nuevo. Y que estén comprometidos con Dios y con la nación. Y enójese. Pero cuando vaya a su casa, véase en el espejo. Y diga después si el Espíritu no le habló esta mañana. El diablo nos tiene ocupados creyendo que con lo que hacemos y en la condición en que estamos es suficiente, es perfecto y agradable ante los ojos de Dios. Falso, mentira. Y por eso quiero reflexionar un poco sobre esto. Los hijos de Dios debemos de tener estructuras mentales diferentes. Los hijos de Dios debemos de aspirar a tener la sabiduría de Salomón porque tenemos la naturaleza del Creador.
Los hijos de Dios tenemos derecho a accesar a las riquezas espirituales y materiales y administrarlas bien. Los hijos de Dios nos debemos de conducir en amor, en misericordia y en piedad. Por eso yo ahora me pregunto, ¿por qué entonces seguimos siendo almáticos? ¿Por qué entonces seguimos siendo miedosos, pesimistas, enfermos y algunos hasta con escasez de recursos? Aquí danzamos y cantamos, mi Dios, el dueño del oro y de la plata, pero no la tiene usted en el bolsillo. Pregúntese por qué. ¿La ha buscado bajo los parámetros de Dios? ¿O la ha querido buscar bajo sus propias fuerzas? Usted saque sus conclusiones. Yo me pregunto, ¿por qué no acrecentamos las riquezas del reino en nuestros hogares y en la iglesia para lograr la divulgación y la propagación del evangelio? ¿Por qué me cuestiono si somos nacidos de nuevo? ¿Por qué le robamos sus diezmos a Dios? Y constantemente tenemos el descaro y el cinismo de acusar a otros y nos volvemos inquisidores cuestionando de que este sí es ladrón, el gobierno se roba los impuestos, mire el seguro social, mire allá. ¿Y ustedes robándole a Dios? Señores, no se quejen. No se quejen. Miren, la única vez que Dios reta al hombre es con los diezmos, cuando le dice, pruébenme cuando traigas tus diezmos y tus ofrendas al alfolí. Y algunos seguimos creyendo en el hombre, en políticos, en salvadores mesiánicos, y no invertimos donde deberíamos de invertir, que es en el verdadero reino. El único reino. Yo me pregunto por qué en 30 años después en nuestra casa, aquí danzamos, cantamos, alabamos y hacemos proclamas a la nación, pero cuando salimos de este recinto, la realidad del país nos absorbe y nos olvidamos de las promesas del Padre para sus verdaderos hijos. Y miren, no me reten porque los llamo enfrente, porque hemos salido allí y después de cantar y bailar, hermano Catán, está yuca la cosa, ¿verdad? Hermano Catán, qué desgracia, mire que no sé qué. Aquí nos sentimos protegidos, aquí nos sentimos salvos, aquí nos sentimos espirituales, pero solo cruzamos esa puerta y nos volvemos totalmente terrenales otra vez. ¿Por qué después de 30 años queremos cambiar la nación y conquistar el mundo para Cristo? Y muchos de nosotros no somos capaces ni siquiera de invitar y traer a la iglesia hermanos que están en tribulación allá afuera. Aquí se ha dado profecía de que hay que botar esa pared, que vamos a ensanchar la casa. Pero miren, cuando la mamá me dio la tarea, no crean, con esta cara de pasmado que tengo, me puse a hacer preguntas. Y aquí hay gente que no ha traído a nadie en su vida a la iglesia. Egoístas. Quieren quedarse solo ustedes con Dios. Y así no funciona la cosa. Porque le van a dar cuentas. Por acción o por omisión. Dios va a arreglar cuentas conmigo, hermanos. Pero les aseguro que antes va a arreglar con muchos de ustedes también. ¿Por qué si tenemos al Espíritu Santo dentro no somos capaces de cambiar los ambientes? ¿Por qué nuestras casas siguen en tinieblas y nuestros barrios amurallados? Si tenemos al Espíritu Santo. Y esto va para los que están conectados también. Solo quítele Honduras, póngale México y el país que quiera. Pero allá también andan casi igualitos. Miren, ¿sabían, hermanos, que en Honduras hay más de 3 millones de cristianos?
Nuestro país tiene más escuelas cristianas que muchas naciones del continente. Sin embargo, no hemos podido impactar ni transformar nuestra sociedad. ¿Qué nos quiere decir eso? Señores, no son los políticos, no son los ladrones, los culpables, no le echen la culpa, somos nosotros, si los llamados hijos de Dios que tenemos la misión de sojuzgar, de tomar la tierra, no lo hemos hecho. Es como cuando usted deje la puerta abierta de su casa 20 días, las probabilidades de que se meta un ladrón son bien grandes. Y eso es lo que ha hecho la iglesia. Dejar que el ladrón se meta a la casa. Que Satanás tome control. Pero aquí estamos protegidos, bien cuidaditos. Fíjense que si ya hubiera un remanente de jóvenes, por eso yo bendigo a la mamá con la escuela EPAN, porque está invirtiendo en el verdadero reino. Y yo estoy seguro que si hubiera un remanente de jóvenes con la mentalidad del reino, donde su mente, su alma y su cuerpo estarían en sintonía con el Espíritu Santo, estaríamos levantando nuestra nación. Hemos hecho campañas, Honduras para Cristo, pero el control lo sigue teniendo el diablo. Enójense, pero es la verdad, hasta anoche. Se nos olvida, hermanos, que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Tenemos que despertar y convertirnos en transformadores. Tenemos que usar jóvenes líderes en el gobierno, en las escuelas, en los científicos, doctores, abogados, empresarios, que se preparen para renovar y transformar nuestra sociedad y discipular y transformar las naciones. Igual que Dios escogió a Josías. Yo anoche ayer a la hermana Gaby, ¿dónde está Josías? Porque me vino. Y ese joven rey dijo algo: no te conformes con lo que necesitas, lucha por lo que te mereces. Pero ¿qué hizo este joven rey? Que cambió el curso de su nación. En primer lugar, se arrepintió delante de Dios. Y luego miró a su nación con los ojos de Dios, no con los ojos del mundo. Y de repente vio cosas que no había observado antes. Y eso es lo que necesitamos, que se nos caigan las escamas de los ojos para poder ver cosas que Dios ve y que nosotros no estamos viendo. Porque cuando ustedes y nosotros quebrantamos la ley de Dios, que lo hacemos muy a menudo, la creación se desmorona y las sociedades también. Y usted va a decir: hermano, pero qué agresivo anda, si venimos a orar, nosotros ofrendamos, damos a half and a half raja, diezmo para mí, diezmo para el Señor, ¿y qué más quiere usted? No, hay una misión que se nos ha encomendado. Hay una mayordomía que tenemos que actuar. Y eso no lo hemos entendido en la iglesia, y por eso tenemos la Honduras, la sociedad, la casa y la familia que hoy tenemos. Porque nos hemos vuelto cristianos light. Se nos ha profetizado un cambio en la nación y un avivamiento en lo espiritual. ¿Por qué no sucede? Dios es espíritu. Necesita a los hombres que puso en su creación para hacer que los ambientes se transformen. Somos administradores de la tierra de Dios en todos los sentidos. Sin embargo, no aprovechamos el mundo de los negocios, los sistemas legales, las agencias de gobierno, los servicios públicos, las instituciones educativas y otros sectores de la sociedad, cruciales para permitir que la buena voluntad de Dios hacia los hombres
reina en nuestra nación. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Miren, aquí hay abogados, aquí hay ingenieros, aquí hay arquitectos, aquí hay maestros, y se nos manda a tomar la tierra. Y aquí hay otras profesiones, ingenieros agrónomos. ¿Por qué esos abogados no toman como meta, basado en los principios bíblicos, voy a tomar el colegio de abogados y voy a ser presidente? Y le voy a imprimir la mística de Dios. Voy a tomar el colegio de ingenieros y voy a imprimir una dinámica y una tónica con principios bíblicos para que la corrupción en las obras públicas no se dé. Voy a tomar el colegio médico. Aquí hay médicos que se dedican a venir los domingos. Son buenos médicos, pero Honduras es un pueblo enfermo. Lo que sucede con la salud de este pueblo es un crimen. Estos médicos que tienen el Espíritu de Dios ya deberían estar buscando con la capacitación y la instrucción que se nos ha dado el colegio médico. Ya deberíamos, con maestros que hay aquí, unos activos y otros retirados, tomar el IMPREMA, el INJUPEN. ¿Qué están haciendo? Nada. Entonces no nos quejemos de lo que hemos creado nosotros mismos, por acción o por omisión. Nos toca a nosotros, hoy. Pero Oscar está creando un remanente con esos niños. Y tenemos que darles la oportunidad. Tenemos que educarlos, tenemos que prepararlos. Por eso estos niños que han dado un paso de fe, que dijeron, yo quiero algún día gobernar mi nación. Todos a partir de ahora tenemos la misión de cuidarlos, de vigilarlos, de acompañarlos, de educarlos. Esos niños tenemos que darles clases de oratoria, tenemos que darles clases de historia, tenemos que empaparlos de que conozcan la Constitución. Tenemos en los próximos 10, 15 años, mientras nosotros terminamos de hacer lo que no hicimos en 50 y les damos el cambio generacional. ¿Verdad? Porque Dios es un Dios de generaciones. De hacer que la continuidad de la nación próspera de Honduras siga. Irónicamente, la mayoría de nosotros ni siquiera sabemos que nuestro modo de pensar y nuestras perspectivas han sido contaminadas, o al menos influenciadas por el ruido del modernismo, de Hollywood, la tecnología, el humanismo cristiano, por nuestro sistema educativo y por la cultura. No tenemos idea con respecto a dónde comenzar en el proceso de reformar nuestro país. En primer lugar, no vemos las cosas del modo que Dios las ve, y ahí está el detalle, como dice Cantinflas. Tenemos que revisar la unidad de la iglesia, y no solo de esta iglesia, estoy hablando de la iglesia de Honduras y la iglesia universal, porque el mundo está igual. Hay arrogancia, hay idolatría y hay rebelión. Pero eso será otra charla que se le encargo a la mamá, pero que está larga la cosa. El ejemplo empieza por el cuerpo de Cristo. No podremos unir la familia, no podremos unir la sociedad y la nación si no cumplimos el llamado a ser sacerdotes, profetas y reyes. No nos engañemos. Nuestras mentes necesitan ser transformadas y nuestro corazón sanado antes de que podamos renovar una nación. Esta caricatura habla por sí sola. Veo oscuro mi camino. ¿No será que le hemos dado la espalda a Dios? Miren,
por mi trabajo me toca traer inversionistas de todo el mundo, de India, de Israel, de Estados Unidos, de Canadá, de Argentina, de Italia. Me dicen que nosotros vivimos en el paraíso terrenal. Cuando ven las riquezas que tenemos, cuando vemos que estamos con 2 océanos estratégicamente, con varias fronteras, a 2 horas en avión y 48 horas en barco, no tenemos por qué ser pobres. Ellos no entienden qué pasa si los recursos están aquí. Y se supone que somos 3 millones de hondureños cristianos. ¿Qué pasa? No le echemos la culpa a los políticos, no le echemos la culpa a los malos, porque los malos hacen lo que nosotros les permitimos que hagan. Como creyentes hemos tenido una gran carencia a la hora de formar a generaciones futuras para dirigir nuestra nación. Otras ideologías no son tan negligentes en esto como nosotros. El comunismo y el populismo, y no hablo populismo de izquierda, ahora hay populismo de derecha y mejorado. Han difundido su doctrina por todo el mundo. Si los comunistas y los populistas pudieron influenciar continentes enteros con un sistema de creencias, ¿por qué nosotros no podemos hacer lo que tenemos al Dios vivo, al Dios verdadero? Sencillo. Mentira, no lo tienen. Lo decimos del diente al labio, pero no lo tienen. Y enójense. Tenemos que cambiar. El comunismo y el populismo es la falsificación del cristianismo. No se equivoquen. Dios tiene un plan para las naciones, pero Dios tiene un plan para Honduras. Ayer nos lo dijo y lo ha dicho siempre. Pero necesitamos interesarnos lo suficiente para descubrir cuál es esa visión. Ellos, los jóvenes y los niños, ven su futuro incierto y demandan y quieren soluciones ahora, no mañana, hoy. Pero por mientras la iglesia prepara el remanente de jóvenes y niños, nos toca a nosotros. Porque alguien me dijo la semana pasada, bueno, vamos salvados con todos esos que quieren ser presidentes, políticos y todo eso. Pero ¿cuánto? Oiga, va a andar con las coronas y los opilotes en el lomo si a estos niños le faltan 15, 20 años. ¿Y nosotros qué vamos a hacer antes? ¿O nos vamos a confiar irresponsablemente? El precio de desentenderse de la política es el ser gobernados por hombres peores. Y esto lo dijo un griego que ustedes saben que Grecia y la iglesia no va, pero es la realidad, Platón. Es imperativo la renovación de sus mentes con la palabra de Dios. En áreas donde nuestra iglesia y universidades cristianas no han abordado los suficientes temas en las primeras 5 puertas, que es gobierno, comunicaciones, mundo laboral, artes y educación. Tenemos que ir en esa dirección, caminar en esa dirección, no desenfocarnos. Hemos sido estupendos al enseñar a las personas cómo ser siervos en esta iglesia. Muy bueno. Pero descuidamos al Señor al enseñar a esos siervos a reinar como José lo hizo en Egipto. Yo quiero hablarles un poquito de José y voy a hacer un paréntesis aquí, porque todo el mundo habla de José y las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas y que lo hizo bien. Oigan, eso es más profundo de lo que ustedes imaginan. Imagínense que cuando José se para enfrente de Faraón y le dice, vas a tener 7 años de vacas flacas y 7 años de vacas gordas, y viene Faraón y le dice, bueno,
a vos te toca, ahí te tiro la guayaba y resolveme este problema. ¿Ustedes creen que solo fue de soplar y hacer botellas? Miren, José se tuvo que preparar en esos 7 años de vacas flacas. José tuvo el imperio más grande de la tierra. ¿Ustedes creen que José sentado ahí con un trono iba a cuidar las riquezas, las bodegas, el ejército? Oigan, tuvo 7 años para preparar administradores, para preparar encargados de bodegas, de aduana, policías. Oiga, tuvo un trabajo, porque el éxito de las 7 vacas gordas no fue así nomás. Porque ustedes saben que en el arca abierta el justo peca. Si José se hubiera sentado ahí a soplarse, ¿verdad?, le hubieran robado todo lo que cosecharon. Imagínense 7 años programar la producción. ¿Cómo la vamos a recoger? ¿Cómo la vamos a transportar? Los constructores, los ingenieros, ¿cómo la vamos a administrar? Pero nosotros nos hemos quedado, José, 7 años vacas flacas, 7 años vacas gordas. Pero no nos cae el 20 de todo lo que implicó eso. ¿Cómo es que tenemos las llaves del reino, pero aún así tenemos que seguir abriendo las ventanas de los cielos para nuestra nación? Y decimos, tenemos las llaves del reino. Y queremos meternos por la ventana. No entiendo yo. Dicho con sencillez, hay una fuerte línea entre los mundos espiritual y natural. Y tiene poco o nada en común el uno con el otro. Ciertos aspectos de la vida se consideran sagrados o espirituales, como la fe, la teología y las misiones. Pero la iglesia se conforma con el molde de ser cristiano los domingos. Bueno, perdón, ni los domingos, porque ya ni vienen. Se conectan ahora a la tecnología. Ya pedí perdón porque yo era uno de ellos de vez en cuando. Los aspectos físicos de la vida, como alimentar a los pobres, la ciencia, el gobierno, las leyes de la sociedad, se consideran de menor importancia, alejadas de la realidad de que como mayordomos tenemos que administrar eficientemente los recursos que Dios nos ha dado. Miren, voy a entrar a un tema bastante delicado, pero que el Espíritu me dé la revelación, las palabras, y que la mamá me salve el pellejo después. Miren, la ley, la ley sin el temor a Dios convierte nuestras ciudades en estados subyugados y oprimidos. En una época, las naciones europeas estaban gobernadas únicamente por las arbitrarias leyes de los reyes. Los reyes eran la ley. Pero entonces, en 1964, Samuel Rutherford argumentó que el rey y el gobierno civil deben estar basados en la ley de Dios y la Biblia. Y que todo poder y derecho a gobernar provienen de Dios. Si el rey o el gobierno desobedecen la ley, ellos deberían de ser desobedecidos. Y es que hay una línea bien fina en una trampa en la que la iglesia ha caído y que requiere de estudio, de sabiduría y de que nos caiga el 20. Porque en otras palabras, cualquier gobierno que no viene de Dios caerá presa de la naturaleza pecaminosa del hombre. Los tiranos, señores, los tiranos, hay veces nos promulgan leyes inusuales. Pero lo que me encantó, lo que me gustó que la mamá me haya puesto es que me puse a leer la Biblia y encontré cosas que nunca había visto. Y tuve revelación. Porque me encontré con desafíos a la autoridad. Moisés se fue a desafiar al imperio, al emperador. Ve al rey de Egipto.
Daniel desafió a Babilonia. Y ustedes saben la historia y todo lo que implicó. Pero eran personas en autoridad. No eran cualquier perico de los palotes. Por eso esa línea hay que tener cuidado. No podemos caer en la chismografía, en la diatriba. No podemos caer en andar murmurando. No podemos empezar, porque Honduras está llena de todólogos. Aquí hay, bueno, si la NASA supiera, se los viene y se los lleva a todos. No, señores. El mismo Jesús desafió la autoridad cuando les dijo sepulcros blanqueados y aquellos se revolvieron las tripas y lo mandaron a matar. Pero estaba en el plan de Dios. Así tenía que ser. Miren, y me encontré algo que nunca lo había visto, no sé, algunos de ustedes. En Éxodo 1, 15, 21 dice: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, unas de las cuales se llamaban Cifra y otra Fúa, y les dijo: cuando asistan a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces que viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey, la autoridad, sino que preservaron la vida de los niños. Y las parteras respondieron a Faraón: ¿por qué las mujeres hebreas no son como las egipcias? Porque son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó a sus familias. Desobedecieron la ley porque no estaba conforme al plan y diseño de Dios. ¿Verdad? Y allí hay otra también. Les busqué una para que no se pierda. Es que eso es el Viejo Testamento. Bueno, vámonos al Nuevo Testamento. Me hizo estudiar, mamá, le cuento. Hechos 5, 27 al 29. Y cuando los trajeron, los presentaron ante el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñáis ese nombre? Y he aquí habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Y respondió Pedro y los apóstoles, dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y quiero hablar un poco más de esto, porque Honduras Despierta tiene que ver en esa dirección a donde tenemos que caminar, sin caer en la irresponsabilidad. ¿Verdad? Miren, cuando queremos tomar la tierra, queremos gobernar Honduras, y nosotros en autoridad vamos y tomamos el colegio de abogados, vamos y en autoridad tomamos el colegio médico, vamos y tomamos el colegio de ingenieros, las cámaras de comercio, y en autoridad elevamos hombres y mujeres a cargos de elección popular. ¿Saben qué pasa? Que entonces es una guerra de autoridad contra autoridad. Es una guerra de altar contra altar, porque aquí están la justicia de Dios contra la manipulación perversa del diablo. Y esto requiere que entendamos a profundidad eso. Esos que le vemos en autoridad y esos que tengan la capacidad de levantarse como profetas, bueno, van a hacer su labor, y los otros en el campo natural. El resto de la iglesia, no podemos descuidar la oración, no podemos descuidar la intercesión. ¿Para qué? Para que nos alimente, para que le dé vitamina, para que el cuerpo esté fortalecido espiritualmente. Entonces cada quien tiene su tarea. Una sociedad no puede ser justa a menos que esté centrada en las leyes absolutas de Dios. No le busquen tres pies al gato.
Este es un punto crucial que debemos entender como creyentes hoy en día. Hay ciertas cosas que nuestra sociedad puede que diga que son legales en la tierra, pero no son legales en el cielo. Según las leyes de la nación, pero no son legales en el cielo, son legales según las leyes de la nación, pero el gran juez del universo dice que no lo son y no lo son. Una ley no puede ser justa si no es recta ante los ojos de Dios. Las leyes no basadas en principios bíblicos necesitan ser abolidas o nuestras sociedades sufrirán por el pecado. Pero no las vamos a abolir soplando. Necesitamos llevar hombres y mujeres en autoridad para que lo hagan. ¿A dónde y cómo se eliminan las leyes? Desde el colegio, Gaby, de abogados, que debe ser un faro de luz y hoy es un faro de tiniebla, porque todo lo que aprueban está ilegal. ¿Desde dónde? Desde las universidades y desde los centros del pensamiento, donde están enmudecidas. ¿Desde dónde? Desde el Congreso de la Nación. Pero no nos damos cuenta que otros nos están ganando la partida. Porque si Dios no guía a la nación, no habrá paz. Yo no sé si ustedes oyeron a un loco ahí, candidato, decir, sáquenlas acá y vámonos a la guerra. Hay que orar por él, ¿verdad? Si fuera discípulo del pastor Remo, ya lo hubiera mandado al cuartito. Miren, no nos perdamos. El único líder que ha muerto por su pueblo por verdadero amor es Jesús. Todos los demás, a través de los tiempos, desde el inicio de los imperios, han derramado la sangre de sus pueblos por sus ambiciones egoístas, mezquinas, y se erigen como líderes mesiánicos, pero en realidad son falsos profetas y lobos vestidos de corderos. Si no, lean los libros de historia, lean los grandes imperios y las motivaciones oscuras y escondidas que había en cada uno de ellos. Honduras necesita que nos levantemos, que resplandezcamos y que andemos conforme a la palabra. Y solo así veremos cómo se manifiesta el poder de Dios en nuestra nación. Miren, si no, viene yuca la cosa. Deuteronomio 30, 15 al 16. Mira, hoy pongo ante ti la vida y la felicidad, la muerte y la desgracia, porque hoy te mando que ames al Eterno tu Dios, que andes en sus caminos, que guardes sus mandamientos, sus normas y preceptos, para que vivas y te multipliques, y el Eterno te bendiga en la tierra que entras a poseer. Pero si tu corazón se desvía y desobedeces y te dejas arrastrar a postrarte ante otros dioses y a servirlos, os declaro hoy que de cierto pereceréis. Es imposible gobernar una nación sin Dios y sin una Biblia. No se equivoquen. Y la última, les cuento, aquí empieza la charla ahora. Así que no se preocupen. No ha pasado la hora, ¿va, Martín? Corazón. No falta todavía, estamos bien. Miren, aquí empieza la charla hoy, porque todo esto los traje a este punto. Votando por corruptos, después no me pidan milagros. Y yo les voy a decir una cosa, y no me piquen porque los traigo aquí enfrente. Miren, aquí hay gente que yo he platicado con ellos, que me dicen, mire Carlitos, yo prefiero votar por un burro,
pero jamás voy a traicionar a mi partido. Les voy a contar una historia y por eso creo que hoy tengo la autoridad para hablar de este tema, porque Dios ya me procesó. Miren, ojalá que la cámara se arruine un ratito. Miren, miren, en las elecciones pasadas, bueno, yo no sé si algunos de ustedes saben que yo he tenido una carrera exitosa políticamente. He sido diputado 25 años, secretario del Congreso, vicepresidente del Congreso, presidente del partido, secretario del partido en 2 periodos, presidente de la Convención, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Bueno, han andado por todos lados. Cachureco hasta la muerte, ¿verdad? Pero en las elecciones pasadas, Martín conspirando también, viene el señor y me habla y me dice que vote por Villeda. Yo, no puede ser, es imposible. Y me tuvo 3 meses taloneando. Bueno, llegó el día de las elecciones para no hacer el cuento largo y yo, vota por Villeda. Y yo, pero señor, ¿qué van a decir las bases? Se van a revolver. Pucha, no es posible. Vota por Villeda. Miren, ahí estuve media hora, yo creo que la cola de gente enojada ahí porque yo no salía. Pues al final voté por Villeda. Pero aquí mi amigo Martín votó por Juan Orlando, ¿verdad? Y ganó Juan Orlando. Y entonces vengo yo y me enojo. Yo pasé 6 meses enojado con Dios. Señor, vos me dijiste que votara por Villeda y perdió, no se vale. Y no es que somos tus hijos, que no es que... Yo inventé puse en mute al Señor. Ya le pedí perdón, ¿verdad? Porque no podía ser. Me obligó a votar por otro color. Y a Martín, ¿por qué le dijiste que votara por aquel y aquel sí ganó? Me hubieras evitado el problema, pues mira, me voy de la mano con Martín y vamos de la mano. Como 6, 7 meses después, en una madrugada, porque yo no perdonaba eso, honestamente para mí era inconcebible, mi primer planchón en la iglesia, ¿va? Así lo consideré, primer planchón a todo color, ¿va? Y el Señor me reveló, Carlitos, yo te dije que votaras por Villeda. Entonces, Señor, pero nunca te dije que iba a ganar. Pero, Señor, ¿y por qué se lo dijiste a Martín y a mí no? Porque quería probar tu corazón. Quería ver si eras obediente. Y Martín ya tiene un corazón probado y es obediente. Me la puso yuca. Pero quieren que le diga, me costó entender eso. Pero me dio la autoridad para hablar de este tema hoy, 4 años después. No sabía qué iba a pasar, pero aquí estoy en autoridad. Porque esto tiene que ver mucho cómo construimos o destruimos una nación. Aquí hay gente que viene y que está con libre. Y no me digan que los traigo enfrente porque hemos platicado. Aquí hay gente que se danza, baila y canta y mi Dios es grande y aquí, allá y todo el asunto. Y apoyan candidatos que están a favor del matrimonio del mismo sexo. Explíquenme eso. Aquí hay gente que está con partidos que campea la corrupción. ¿Saben qué me dijo otro? No, mire, me dice, eso no es negociable. Lo más que yo puedo hacer es no votar, pues si es lo mismo. Al no votar usted, son votos que se le suman a aquel, es matemática electoral. Entonces no se haga el papo, pues está navegando con bandera. Y les traigo este tema porque la iglesia del Señor, los verdaderos hijos de Dios, no tenemos partido. El partido es el cielo.
Ya no hay colores ni banderas. Hoy puede ser que vote por uno y mañana por otro. Depende donde el cuerpo en unidad con la guianza del Espíritu Santo en oración nos diga, por aquí nos vamos a ir. Miren, el debate no es la reelección en la próxima campaña. Esa es la distracción del diablo. El problema la tenemos la iglesia. ¿Saben cuál es el verdadero debate? Que no sé si ustedes ven noticias o están informados, pero estamos viendo un resurgimiento y hay que amarlos y hay que perdonarlos y hay que orar por ellos, pero estamos viendo un resurgimiento de lesbianas y de gays que ahora quieren ser diputados. Porque es un movimiento mundial que ya infiltró las entrañas de Honduras. Estamos viendo equipos feministas promoviendo mujeres para que sean diputadas y que voten a favor del aborto. Ese problema va a lidiar la iglesia con él. Pero estamos dormidos cantando alabanzas, mi Dios, y esto y lo otro, y no nos hemos dado cuenta que en 4 meses se decide el futuro de Honduras. Y usted va a decir, ¿por 4 meses? Sí, porque en las elecciones internas es donde se eligen los candidatos, alcaldes, diputados y todo, es en 4 meses. Cuando usted ya va a la elección general, solo va a refrendar todo el chiste que se hizo en las internas. La pregunta es, ¿qué va a hacer la iglesia del Señor? ¿Qué vamos a hacer? Porque esa es una lucha, esta lucha, miren, es decisiva. Yo no sé si ustedes están entendiendo que cuando nosotros hacemos Honduras Despierta y hacemos todas esas manifestaciones proféticas, estamos retando al diablo. Y ese no se va a quedar con los brazos cruzados. Y nosotros creemos que porque nos desvelamos hasta las 5 de la mañana, misión cumplida y ahí se acabó todo. Y calabaza, calabaza, cada quien para su casa. No, señor. Tenemos una tarea enorme que hacer. Tenemos que poner a nuestros padres espirituales en oración para que nos guíen y nos digan cómo vamos a hacer de A a la Z, porque tampoco es que va a salir disparado. Hermano, ¿cree que yo hijo de Dios puedo ser alcalde? No. Miren, yo les voy a ir bien claro. Ya pedí perdón también. Los políticos nos andábamos a mentir y a nosotros nos gustaba votos y nos gustaba que nos aplaudieran. Y entonces, si el pueblo, como ya lo tenemos de papos, ¿verdad? Y son felices mintiéndoles, pues uno les mentía. Porque el pueblo vive de promesas y de ilusiones y de fantasías y todo eso. Pero yo no puedo venir a mentir aquí. Y por eso no le puedo mentir a algunos hermanos. Aquí han habido gente que me ha dicho, hermano, ¿será que yo puedo ser alcalde? No. ¿Y por qué, hermano? Óigame, no se puede ni mantener y va a mantener la ciudad, hombre, no se pierda. Hay que ubicarlos. Hermano, ¿y usted cree que yo puedo ser diputado? Sí, sí puede, pero no en este momento. ¿Y por qué no? Ya leyó la Constitución. ¿Y para qué? Ya contestó. Aquí, no le estoy hablando afuera, aquí, en esta iglesia, esos hermanos. Entonces no se emocionen, que hay que conquistar y que el día de mañana van a poner a la mamá y a sus pastores, los que diputados, que alcaldes, que regidores, y que vamos a tener todo el universo aquí de candidatos de elección popular. No es así. Son procesos. ¿No? Porque yo ya veo disparados algunos por aquí, de un color y de otro color. Entonces, traigo esto porque esta es la esencia fundamental que tenemos que entender, que por ahí inicia la transformación de nuestro entendimiento. Si usted sigue teniendo color, no es nacido de nuevo. Tenemos que hacer una piscina bien grande aquí afuera para volverlos a bañar a todos. Así que
Hermanos, tenemos una tarea grande, simultánea en 3 vías. Oración que incluye orar y ponernos en ayuno. Y segundo, capacitarnos los que ya estamos con algunas canas para ver qué rescatamos del tiempo perdido hoy, ¿verdad? Y no dejemos que la cosa sea tan yuca por mientras al hermano Oscar le toca preparar todo ese remanente que Dios ha profetizado en esta casa que va a construir una nación nueva. Yo voy a terminar aquí diciéndoles que yo sí creo que Dios va a hacer algo y está haciendo algo por esta nación. Yo sí creo fervientemente que hay luz al final del túnel. Miren, la luz de Dios nunca se apaga. La ENE se apaga, más aquí en La Lima, pero la de Dios nunca se apaga. ¿Quién se pierde con una luz, hermanos? Nadie. Y yo le voy a pedir a mi pastor y después a la mamá que ore, pastor, para que realmente lo que sucedió ayer con el entendimiento de lo de hoy abra nuestras mentes. Que la mamá cierre con bendiciones, ¿verdad? Para que Honduras realmente se pueda despertar. Si no le llegan las palabras del pastor y la mamá, yo voy a estar afuera y ahí lo voy a esperar con este martillo. Pastor, venga por favor, que Dios los bendiga a todos. ¿Sabe? Esta mañana cantábamos Dios es bueno. Y efectivamente Dios es bueno. Yo bendigo a Dios por esta casa, que es una casa de luz. Porque nuestro Dios es un Dios de luz. Y nosotros somos hijos de luz. Usted y yo no hemos sido llamados a tinieblas, sino a luz. Y tenemos esa responsabilidad, alumbrar. Ese es su cometido, ese es su llamado y el mío. Ser luz en medio de la tiniebla. Porque a eso nos mandó el Señor. ¿Por qué no se pone en pie para que su cuerpo también participe de esto? Yo sé que algunos están cansaditos, pero que también el cuerpo responda a lo que Dios está haciendo y diciendo. Amén. Alce sus manos a lo alto, bendiga al Señor. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por lo veraz, por lo exacto, por lo puntual que tú eres, por la luz que estás trayendo. Gracias, Padre, porque desde esta trinchera, desde esta plataforma, podemos decirle a Honduras: Honduras, despiértate. Honduras, despiértate. Padre, y aceptamos y tomamos el reto de que para que Honduras se despierte, nosotros tenemos que despertarnos primero. Aleluya. Padre, gracias por tu palabra que es luz, por tu palabra que es veraz, por tu palabra que es como martillo que quebranta la dureza de la piedra en nuestros corazones. Yo te bendigo, Dios, por el Dios que ha sido con nosotros, por esta casa paterna, apostólica, profética, magisterial, pastoral, evangelística. Gracias por el depósito, gracias por la directriz, gracias por la visión, gracias por un pueblo entendido. Amado, alce sus manos. Usted es un pueblo entendido. Usted es un pueblo entendido. Aleluya. Usted es un pueblo entendido. Así lo dice el Señor. No somos como borreguitos que vamos a hacer lo que los demás dicen. No, no, no. Aquí somos gente entendida que hace lo que el Padre manda. Porque el Padre le ordena a los hijos y los hijos no tienen otra más que obedecer. Diga amén. Aleluya. Somos un pueblo obediente, un pueblo bendecido, un pueblo de luz. Gracias, Dios. Bendecimos la vida de tu hijo Carlos.
Síguelo usando, Dios, con esa autoridad, porque Él lo ha vivido en carne propia y tiene la autoridad para poder declarar y para poder, aleluya, mostrarnos una ruta para poder hacer que esta nación crezca hasta los niveles supremos que dice el diseño que tú elaboraste de Honduras. Padre, gracias. Padre, gracias. Dele gracias al Señor. Bendiga al Señor por nuestra nación. Una nación tan rica, tan rica. ¿Sabe? Me encontré es el esposo de una de las maestras en Sunshine en San Pedro. Y me decía y platicaba conmigo: pastor, quiero comentarle algo, quiero enseñarle una fotografía. Y de repente usted ve esta piedra. Él es coleccionista de piedras, igual que yo ando recogiendo piedras bonitas. Pues él recoge piedras de todo tipo. Y total que tenía una piedra allí que consiguió, creo que en Santa Bárbara. Y vino hace poco, él está trabajando en el dinosaurio del Museo del Niño, que quedó muy lindo, y ahorita va a construir un transbordador espacial en lo que es el cilindro del planetario. Es un proyecto millonario, pero lo más sorprendente es que trajeron un geólogo extranjero, un geólogo alemán creo, y él traía un probador de piedras. Y lo más sorprendente es que dice que él le vio una piedra que él tenía. Y esa piedra, le preguntó el geólogo: no, pues esta piedra me la encontré creo que Santa Bárbara, era en el occidente de la nación. Me parece que esa piedra es una piedra especial. Y le aplicó el probador que él trae, y resultó que la piedra era un diamante. Y me acordé, mamita preciosa, de cómo los profetas declararon que esta tierra está rica en bendiciones del Señor, y que iban a salir minerales que los demás pensaban que no habían en nuestra tierra hondureña. Y dice que el geólogo está viniendo de nuevo con todo un equipo para poder echar a andar un proyecto, porque se dio cuenta que en Honduras hay diamantes. Qué cosa más tremenda. Amados de mi corazón, manos a la obra. Tenemos largo y arduo trabajo por delante. Aleluya. Gloria al Rey. Ahora tenemos que orar que los diamantes no se los lleven, sino que se queden en Honduras, o que Honduras pueda venderlos, exportarlos bien, pero que los réditos sean para los hondureños. Amado hermano Carlos, hijo, yo lo bendigo. Y la vez pasada yo lo veía como un asesor de la presidencia, pero hace un rato el Espíritu de Dios me hablaba que usted es un puente, porque usted también va a ser un asesor de la iglesia, en general la iglesia del reino, y lo van a llamar y va a estar en lugares donde están profetas y apóstoles, con la diferencia que usted ha vivido y lo que habla tiene autoridad. Muchos apostólicamente y proféticamente hablamos de lo que es la política y de lo que la iglesia tiene que hacer, pero realmente lo hablamos desde la perspectiva espiritual, pero no hemos estado en esos zapatos. Pero yo declaro en el nombre de Jesús que más y más revelación viene sobre su vida, más y más sabiduría viene sobre usted, para que pueda instar a la iglesia del reino a levantarse y resplandecer, como dice la Escritura, no de una manera mística, sino de una manera en donde se manifieste la naturaleza de Dios a través de sus hijos. Padre, yo declaro que aún las preguntas, las interrogantes que Él lanzó esta mañana, las preguntas retóricas que lanzó, Señor, nos harán meditar. No nos dejarán así nada más como que fue una plática interesante, sino que vamos a revisar lo que nos ha sido dicho esta mañana, para que podamos responder y podamos reaccionar y podamos tomar nuestro lugar, el lugar que nos corresponde como hijos del reino, como personas de autoridad, como los que tenemos en nuestras manos las decisiones y el cambio y la transformación de nuestra nación y las naciones de la tierra. Hemos declarado
que en el espíritu Honduras se ha despertado esta madrugada o desde anoche, pero que nosotros primeramente nos despertemos y veamos el diseño, el destino, lo que nos conviene, hacia dónde Dios quiere llevar nuestra nación. Declaramos que Honduras es una nación bendecida, prosperada, llena de riquezas, pero llena de hondureños que saben administrar las riquezas y aplicar la sabiduría. Declaramos que los hijos del reino son establecidos en posiciones de gobierno para que sea el Señor Dios Todopoderoso quien rija, quien gobierne, quien reine sobre esta nación. Porque la palabra de Dios dice que cuando el rey, el justo gobierna, el pueblo se alegra. Y declaramos que el pueblo hondureño entra en una dimensión de alegría, contentamiento, realización, por causa de que el Señor verdaderamente gobierna a través de la iglesia. Señor, comenzamos por casa. Declaramos que en la casa ministerial donde tú nos has ubicado, que Señor, tú con sabiduría nos diste hace 30 años el nombre de un nuevo amanecer. Creemos que acá veremos el nuevo amanecer en Honduras. Creemos que acá los hijos de casa saldrán de la condición de escasez, de miseria, de pobreza, pero sobre todo que las mentes dejarán de ser escasas. Saldremos de la escasez mental, habrá un cambio de mentalidad, un cambio de ideología, un cambio de perspectiva y nos alineamos con la mente de Cristo en el nombre poderoso de Jesús para gobernar la tierra, para regir, para reinar, para ejercer, Señor, lo que tú has dicho. Sacerdotes que adoran al Dios Todopoderoso, profetas que declaran la verdad, pero reyes que gobiernan la tierra en el nombre de Jesús. Yo solo quiero decirle algo antes de entregarle al profeta Martín. Somos adoradores que gobiernan, pero nadie puede gobernar si primero no sabe adorar. Anoche hemos adorado, pero también hemos declarado, y entonces ahora con esa autoridad de que hemos sido investidos, debemos de comenzar a gobernar. Como dijo hermano Carlos, comencemos por la casa. Cambiemos, transformemos las condiciones de la casa, una administración. Pero no olvide que el sacerdocio tiene que ver con adorar al Dios Todopoderoso. Y el que sabe adorar en la presencia de Dios es cambiado, es transformado a la misma imagen del Señor. Y entonces podrá gobernar. Nadie puede gobernar rectamente si no le es revelado. Y la revelación viene en el lugar de intimidad, en el secreto, en la adoración al Dios Todopoderoso. Yo declaro esta mañana que Muna es una casa ministerial llena de adoradores que agradan el corazón del Padre, y en su presencia les es revelada la sabiduría para gobernar sus vidas y luego gobernar la tierra. Comencemos por gobernar nuestras vidas. Comencemos por controlar las cosas que están fuera de control en nuestra propia vida. Si usted no puede ni siquiera seguir una dieta porque no tiene disciplina, no espere gobernar la nación. Comencemos por gobernar nuestros apetitos, por gobernar nuestros miembros. Si usted no puede ni arreglar la cama y la deja desarreglada todas las mañanas, no esté esperando que va a estar en casa de gobierno. Comencemos por las cosas sencillas y elementales. Si usted ve la basura y no le incomoda, tiene que comenzar por ahí. Si el zacate de enfrente de su casa está muy alto y no le incomoda y pasa por ahí rasgándose y eso para usted es normal, comencemos por ahí. Aquí está el cambio. Y sabe, cuando el cambio viene, somos responsables de educar a otros. Los niños aprenden lo que ven. Nosotros tenemos más responsabilidad con dar el ejemplo que con enseñar en un aula.
porque nosotros somos cartas leídas. Ellos van a aprender más de lo que nos ven hacer, de lo que les decimos. Pero yo creo, yo declaro, estoy convencida que nosotros comenzaremos a cambiar para poder gobernar. Amén, aleluya. Amados, se nos ha entregado esta mañana una responsabilidad sobre nuestra nación, de orar, de clamar, de declarar que sea hecha la voluntad de Dios en nuestra nación. Amén. ¿Sabe? Hay un dicho por ahí que dice que cada pueblo tiene el gobierno que se merece, pero en el Señor es diferente. Cada nación tiene el gobierno que usted y yo, como hijos de Dios, permitimos que gobierne. Así que tenemos que declarar, profetizar, orar, que sea establecido el gobierno de Dios en esta nación y que sean colocados los que Él tiene en su corazón. Amén. Alce sus manos al cielo. Vamos a adorar para despedir la reunión. Padre, gracias por todo lo bueno que tú eres. Por todo lo bueno que tú eres. Cada quien bajo su Gracias, Señor. bajo su higuera, Gracias, Señor. reposando sin temor, porque la boca Debe de decir. Jehová de los ejércitos lo ha hablado.